histórica, recuperar la memoria de estas grandes y épicas luchas que se han suscitado a lo largo de América Latina por la libertad y por la igualdad, no han pasado, no han dejado de tener vigencia, sino que cada vez están más vigentes porque las condiciones de desigualdad, las condiciones de inequidad siguen presentes en América Latina y se profundizan cada vez más. Y esas condiciones sin duda afectan con mayor severidad a poblaciones que atraviesan serios problemas de exclusión, como son los indígenas y las personas que no han logrado incorporarse efectivamente a esta sociedad de mercado que no solo arrasa con las posibilidades de sobrevivencia y de vida de las grandes mayorías, tanto en el caso ecuatoriano como en el caso de América Latina, sino que además están siendo despojadas de sus raíces, de sus identidades, de sus mecanismos de vivir la fortaleza de sus culturas, de sus mecanismos de sobrevivencia, tanto física, territorial, cuanto espiritual, cuanto cultural. Por eso es tan importante para nosotros el relanzamiento de esta novela, Los Túpac Amaru. Es de especial significación en momentos como este, en que estamos viviendo una arremetida de una pandemia que ha golpeado precisamente a las poblaciones con menores posibilidades de defenderse frente al embate tanto en la salud como en las desigualdades de los sistemas económicos. Por eso es para nosotros especialmente significativa la presencia de Omar Aramayo, el lanzamiento de este libro, Los Túpac Amaru. Agradezco profundamente que nos acompañe en esta mesa, nos sentimos absolutamente honrados y también honrados de compartir con grandes poetas que comparten con nosotros la docencia, Sofía Llanes y Freddy Ayala, que estarán acá para comentar este libro. Con esta apertura corta les doy la bienvenida a todos y todas los que nos acompañan a través de las páginas de la Facultad de Comunicación Social y reitero el compromiso de este centro universitario de seguir siendo un centro de pensamiento, de crítica, de lanzamiento y reflexión, un espacio donde estos encuentros deban seguir dándose y deban seguir generando pensamiento frente a las realidades que nos aquejan. Muchísimas gracias, bienvenidos y bienvenidas todas y todos. Muchas gracias, Alejandra, por ayudarnos a coordinar este evento. Muchas gracias a María Eugenia, nuestra subdecana de Faxo, por acompañarnos siempre en estos eventos y por sus palabras de bienvenida a Omar Aramayo. Gracias al compañero Freddy Ayala, también docente y poeta, colega de la Facultad de Comunicación Social, a Omar Aramayo, por supuesto, grande amigo, y a Yané Palao, que va a estar en el cierre del evento, ¿no? Por video, no va a poder estar presente. Bueno, esta noche, con las palabras emotivas que ha dicho María Eugenia, reconociendo que estamos en los tiempos de pandemia, ¿no? Y que es casi un milagro poder hermanarse significativa y presencialmente, ¿no? De forma sincrónica por estas vías. Esta noche quiero presentar un pequeño escrito que he hecho sobre la obra de Omar Aramayo y le pido disculpas también un poco a Omar porque este es un texto que está siendo trabajado. Entonces pienso matar dos pájaros de un tiro en el sentido de que quiero que este estudio trascienda para un artículo de una revista de nuestra facultad. Este texto que voy a ir leyendo mientras estamos ahorita presentes se llama Del Sol, presente en la obra Los Túpac Amaru del poeta puneño Omar Aramayo, una brújula para comprender las embestidas del presente.
Ese título probablemente mudará después, pero por el momento es ese. En medio del caos, la poética de Omar Aramayo se erige para nosotros como una brújula o un sol para navegar la complejidad de nuestros tiempos. Lo hace no solo por la profusa investigación histórica de las capas genético-espirituales, por su conexión con lo actónico, la sabiduría de la tierra, sino por la amplitud de un espíritu que pertenece al agua, ese elemento dúctil y maleable, pero también compuesto de la fuerza de esa agua de vida que es fuerza espiritual de la que nos habló José María Arguedas en su obra Los ríos profundos. Al dirigir la mirada hacia la obra que hoy presentamos, Los Tupac Amaru, de Omar Aramayo, somos testigos de un espíritu que se desborda por las páginas de la obra, es decir, reconocemos en ella la profunda poética latinoamericana que es capaz de hermanarse con la tierra y los elementos de la naturaleza. Así, comprender la ruaj, psique, el alma, son otras palabras para designar lo mismo que debería preocuparnos al leer esta obra. El entramado espiritual y poético que la sostiene y vuelve compleja la arquitectura de esta novela. Estamos frente a un espíritu que es capaz de sostener con la mirada las desarmonías, los desacuerdos, las pugnas de poder, indagando y sosteniendo también las distintas tensiones y la polifonía de un tejido social cuyas taras, prejuicios, amarguras y violencia heredadas nos aquejan hasta el día de hoy en Latinoamérica. No es novedad decir que en tiempos de oscuridad y confusión como los que vivimos en este lado del planeta, los seres vivimos desarraigados de las propias raíces identitarias, de espaldas a los legados históricos culturales, a los patrimonios y herencias del alma y de la poética. Tampoco es errado decir que tras la pandemia en Ecuador y específicamente en la ciudad de Quito, asistimos a una ópera de la corrupción y se ha vuelto pan de todos los días ver cómo unos ciudadanos se sacan a otros los ojos, cómo se desconoce a la autoridad, cómo imperan el desorden y el irrespeto. Otros países hermanos, como el Perú, también reflejan desorden y dificultades de ordenamiento en su tejido político y social. Básicamente, desde el 2019 estamos viendo las eclosiones sociales, ¿no? Y los disturbios en muchos de los países latinoamericanos, Bolivia, Colombia, entre otros. Se ha dejado de creer entonces en la profunda misión transformadora del lenguaje y de la poesía. Y esta es, en medio de la pandemia, quizás la pobreza más grande que sufrimos y a la que arribamos como seres humanos. El hacer algo habitual de la miseria y el sentir que volvernos a reactivar en medio de la maquinaria, de hacer dinero, de producir dinero, es lo único que importa, cuando en realidad nosotros estamos caminando en harapos espirituales, desconociendo los valores y la historia de nuestros ancestros. Contrasta, en cambio, el lugar de la ofrenda y el llamado a unirnos en trabajo solidario, a comprender cómo las carencias nos edifican para volvernos seres más sabios. Uno se encuentra en la perfección del gesto inconcluso de sus antecesores y convoca a las fuerzas integradoras del cosmos para encontrar sentido y luz, la luminosidad del sol y de la madre tierra en medio del caos. Así, en el poema Pachamama del libro Los Dioses, el poeta Aramayo nos recuerda el poder de invocar y convocar a los sustratos profundos del ser, en consonancia con las vibraciones de la tierra. Así nos llama, como el buen músico y poeta que es, a hermanarnos con las fuerzas de vida existentes en el cosmos. En el ofertorio, en el libro de los dioses de 1990, podemos escuchar versos en donde asistimos a ese llamado de alinearnos o de encontrarnos con el ritmo y la sincronicidad de la profunda sabiduría de la tierra, nuestra Pachamama. Cito: convoco a las fuerzas de la naturaleza, al espíritu de las aguas y las nubes, a las plantas curativas, a los animales sagrados, al espíritu de los humanos antiguos, a los inocentes de todos los tiempos, a los muertos bien amados, a los encarcelados por la libertad, a los que se elevan sobre el dolor, a los no nacidos aún, tierra madre, al hombre pájaro que atraviesa todas las madrugadas con su canto alado que fructifere sin daño ni veneno,
y el enemigo duerma por siempre en su madriguera. No es fortuito ni tampoco sorprende en demasía el hecho de que la naturaleza y sus 4 elementos sean invocados como fuerza de espiritualidad y de conocimiento. Es legado ancestral y voz identitaria común a los andinos que se reconocen como parte del legado que dejaron en nosotros los pueblos, quienes formaron parte del Tahuantinsuyo. Para esbozar esto y ver cómo están presentes estos leitmotivs de reverencia y consonancia con la música del universo natural, podríamos citar las similitudes que se hallan, por ejemplo, entre los microgramas del poeta ecuatoriano Jorge Carrera Andrade, también llamado cariñosamente el hombre planetario, por su poema del mismo nombre. Así, cuando uno lee al poeta Omar Aramayo en los poemas breves llamados Mono, Conejo Blanco o La Avispa, que forman parte del libro Caleidoscopio, 1964 al 2000, podemos hallar resonancias en las tesituras de las miradas hacia la naturaleza, o quizás también vislumbrar la propuesta silenciosa que hacen ambos poetas, Aramayo y Carrera Andrade. Ellos hablan con los seres vivos, mientras nosotros en nuestra carrera por la sobrevivencia en tiempos de crisis dejamos pasar desapercibidos. Cabe pensar que aquel hombre planetario de Carrera Andrade es, por lo demás, el mismo hombre cósmico al que cantaban quizás un Gamaliel Churata, un Arguedas, un Whitman y otros muchos. Y sin embargo, claro que hay que notar que las similitudes y diferencias antropológicas no siempre se evidencian en el terreno literario estético, en los que cada autor original tiende a divergir y a imprimir su propio sello. Se yergan pues en un común terreno sagrado y simbólico de las imágenes, un sentir común de valoración y respeto a la naturaleza en los versos del poeta ecuatoriano Carrera Andrade y también en los versos del poeta puneño Omar Aramayo, que hoy nos acompaña. Ese sentir en común no habría sorprendido al latinoamericanista Antonio Melis, quien dedicó su vida al estudio de Arguedas y de otros escritores latinoamericanos. Dentro de ese legado latinoamericanista que reverbera alto como la luz del sol, podemos señalar, por ejemplo, otra sincronía, la del sentir que José María Arguedas refuerza en su obra Catatay. Hablo de este territorio de hermandad entre el alma ecuatoriana y la peruana, pero también del arraigarse en una identidad de raíces ancestrales, cuya espiritualidad está también arraigada en una reverencia a la tierra, a la Pachamama, como ya lo hemos dicho, y a las voces de nuestros ancestros nativos. Así, en esta dirección, Arguedas reconoce en un poema nada más y nada menos que dirigido a Osvaldo Guayasamín, el gran pintor ecuatoriano que carajeaba su identidad indígena y decía: yo soy un indio, carajo. Él hablaba en sus versos del común factor de identidad espiritual genética. Arguedas hablaba de este común factor de identidad espiritual genética entre Osvaldo Guayasamín y su propio mundo, ¿no?, arguediano. Se dirige entonces al pintor Guayasamín Arguedas de esta manera, con esta pregunta, con estas exclamaciones. ¿Desde qué mundo, Guayasamín, tu fuerza se levanta? Paloma que castiga, sangre que grita, ¿desde qué tiempo se hicieron tus ojos que descubren los mundos que no se ven, tus manos que en el cielo incendian? Escucha, ardiente, hermano, el tiempo del dolor, de los días que hieren, de la noche que hace llorar, del hombre que come hombres. Así Arguedas dice en Catatay, página 57. Y luego prosigue el mismo Arguedas en este mismo poema dirigido al pintor ecuatoriano Osvaldo Guayasamín. Va concluyendo diciendo así: Guayasamín es tu nombre, el clamor de los últimos hijos del sol, el tiritar de las sagradas águilas que revolotean Quito, tantos que acrecentaron las nieves eternas y ensombrecieron aún más el cielo. Queda claro que para aproximarnos al completo tejido histórico que presenta la novela Los Tupac Amaru,
hay que entrar debidamente en el Coricancha con los rituales y la purificación previas. Pero también hay que ser capaces de leer la historia con ojos que se pregunten por los nudos existenciales del presente. Así la obra Los Tupac Amaru de Omar Aramayo nos convoca a amar profundamente las raíces de la historia, conocer las complejidades de una dinastía, los Amaru, a ofrendarnos con humildad a las entrañas de la Madre Tierra, que sabrá más que nuestra limitada y deforme mirada mortal. En el poema Pachamama, que forma parte del libro Los Dioses y del segmento El nacimiento del sol y la luna, el poeta Omar Aramayo cierra su llamado a las fuerzas de la naturaleza en una profunda ofrenda a la tierra. Madre Tierra, produces las sabias más imprevistas. Tú entiendes lo que yo digo y escuchas mi latido en todas las horas. Solo te devuelvo lo que un día me diste. Tú me esperas en la hora más extraña y más puntual. Enamorada bondadosa, Madre Tierra, recibe esta ofrenda. Por otra parte, en este camino de lectura sostengo que estos versos y muchos otros que de Omar Aramayo he leído evidencian un profundo sentir y una reverencia al universo de lo sacro femenino. El principio femenino del universo se yergue como una diosa para el poeta. A esta diosa de la tierra y del agua le canta en versos de fuerza telúrica, comprendiendo el movimiento eterno del tejido que sostiene a la vida en sus complejidades. Algunos textos poéticos refuerzan esta idea y son los siguientes, y forman parte del libro Agua de los Montes. Poseído de ti, te beso, la abuela, mujer, geometría tenaz. En esta dirección, los versos de apertura de Geometría Tenaz, por ejemplo, ponen en evidencia cómo la admiración y el amor son puntos cardinales y a la vez ejes de un posible Tahuantinsuyo. El poeta compara entonces la figura femenina con las 4 mitades del mundo, el entrecruzamiento de los 4 elementos, cielo, tierra, agua y fuego, pero también de los 4 puntos cardinales. Cito: mujer, mitad guitarra, mitad saxo, mitad río. Las 4 mitades del mundo construyen tu nombre. De tu nombre me nacen las manos, ramas y cauces. Me nace una sed insaciable de mundos. Agua de los Montes, página 56. Asimismo, podemos, por ejemplo, notar el lugar central que tiene el personaje de Cecilia Condorcanqui Tupac Amaru, a quien se valora en la obra como una de las heroínas mayores de la independencia del Perú. Se resalta también su figura como hermana y confidente de José Gabriel Tupac Amaru. Es un personaje, como tantos otros, libertarios, femeninos, y fue asesinada y enterrada el 28 de julio de 1784 en la Catedral del Cusco. Esta, una figura de la segunda fase de la Gran Rebelión, cuando se instauraba el nuevo Estado Inca. Además del tema el direccionamiento de la poética de Omar Aramayo hacia lo femenino sacro, tenemos otro tema presente en la poética de la obra de los Tupac Amaru, que es el de la violencia. La obsesión por la violencia quizás sea, sin embargo, la otra cara de la misma moneda. Si por una cara de la moneda vemos la reverencia hacia el principio sagrado femenino encarnado en el amor pasional hacia la mujer y la tierra, esta conexión sagrada con la Pachamama y con la energía terrígena sagrada del universo, por el otro lado asistimos a la carencia de dicho principio, es decir, a la enfermedad, a la miseria espiritual, es decir, el principio femenino desgarrado, roto, abusado, violado, incomprendido. Ese es el de la violencia. Tanto la búsqueda de lo sagrado cuanto su ausencia ocupan entonces la profunda poética presente en la obra de los Tupac Amaru. Esa mirada profundamente política es en realidad la capacidad de mirar la necesaria restitución del lugar de lo femenino sagrado. Así, la pregunta por comprender estas dos caras de una misma moneda son una constante en la obra, no solo de los Tupac Amaru,
sino más relevantemente en su poética, una poética sin la cual no hubiera existido en primer lugar la capacidad de poetizar la historia presente en esta novela. Si leemos el poema Viento de Masacre, que conforma parte del libro Agua de los Montes, 1968 a 2013, notamos cómo el poeta se pregunta sobre la muerte que arrasa con vidas inocentes. No sabemos si quizás se esté refiriendo a las masacres de las poblaciones andinas en el tiempo en que Perú estaba siendo azotado por el movimiento de Sendero Luminoso, años 80, 90. Pero el poema, no obstante, podría ubicarse en el contexto de los años 2020-2021, enmarcando el fenómeno de la pandemia COVID-19 y sus variantes que continúan arrasando con la vida humana. El poeta se refiere a la muerte de esta manera. Dios mío, ¿quién ha matado tanta gente? ¿Quiénes han sido? La muerte es un río que no cesa, turbio río mío sin nada de mí. Un río de madera es su sombra, un río de banderas, cruces y flores, un río de silencio helado, silencio biselado, en miedo. Los viejos lloran como niños, los hombres como mujeres, las mujeres como gigantes heridos en una emboscada de astros oscuros, debajo de la tapa del cajón. Nadie sabe quién es quién. Alguien grita, su rostro y su nombre son de madera podrida de palabras y de sueños truncos. En sus manos giran un girasol inmenso como el mundo. Solo se sabe que uno de ellos murió con un grito en la garganta, una piedra negra, una lanza en la voz. Precisamente la obra Los Tupac Amaru es una novela histórica compuesta de 730 páginas y capítulos pertenecientes al legado cultural, espiritual e histórico del Perú. Pero no podemos pretender ingresar al templo del Coricancha sin primero hacer las abluciones y rituales de purificación necesarias en consonancia con los dioses andinos. Nada comprenderíamos del sustrato antropológico y de la profunda música que sostiene la obra sin ahondar primero en las raíces poéticas del autor. En esta novela, pues, se establece un territorio común a la historia de los Andes. Es un territorio, no obstante, que conforma su identidad de río itinerante bajo las piedras, en subterfugios, por lo cual hay que cultivar la mirada y la sensibilidad que permite identificar los nodos de sentido que nos devuelven a integrar en esta suerte de espejo que es la novela, nos devuelven a la complejidad del momento histórico actual. En este sentido, la obra funge de espejo integrador de todas las esquirlas, de todos los fragmentos, de todos los fantasmas que aún pueblan las realidades de los países andinos. Destaco los títulos de los siguientes capítulos de esta novela histórica. Notamos en ellos una genética terrígena apegada a los hechos históricos que dan rostro a la historia del Perú a través del viaje de las distintas generaciones de la dinastía de los Tupac Amaru. Nombro el fermento de la pena, una vida nueva, la medida de la tierra, la Eucaristía, Paucartambo y los glaciares, Potosí, Bahía de Puno, el sacrificio, el hambre, las conversaciones, el caballo del agua, Sicuani, la caravana de la muerte, el árbol solar, la línea de mando quechua aymara, los ejes del nuevo estado inca, entre otros títulos que abundan en los capítulos del libro. Para finalizar, decir que seremos siempre seres violentos en cuanto no conozcamos la genética espiritual y el legado ancestral que nos recorren. Que seremos siempre seres violentos si no nos armonizamos con el principio dador de vida de la Pachamama y sus rituales. Que seremos siempre violentos si no somos humildes frente a la mujer o a la esposa a la que vimos dar vida de nuestra vida. Por todo esto, la construcción social y la política deberían tener sus pies reales y no tratar de calzar los zapatos de un Dios con pies de barro que no reverencia lo suficientemente a la madre tierra, al principio femenino sacro, al dador de los frutos que nos podemos sentar a compartir en pamba mesa, como lo hace con nosotros la Pachamama.
Y sin embargo, hay una perfección silenciosa también en lo inconcluso, y somos seres inconclusos. Y está en reconocer, más allá de los discursos políticos o académicos, como buenos hijos del sol, que somos este profundo malestar espiritual. Hasta aquí estoy con estos apuntes de la geometría esencial que hallo en el universo poético que sostiene la obra de los Túpac Amaru de Omar Aramayo. El resplandor de esta obra excede este texto inicial y nos sumerge en una geometría social y política de resonancias actuales que nos llama a leer las placas tectónicas y cataclísmicas de nuestro ser individual y colectivo. La novela de Omar Aramayo, Los Túpac Amaru, nos convoca a replantear cómo construimos la mirada y los caminos. Nos llama a preguntarnos quiénes somos sin el mito y la poesía, si acaso llegaremos a ser algún día coherentes con un concepto de país, de nación o de patria, o si hemos de seguir demarcando el amor como un territorio imaginario y simbólico, sin el cual no merece la pena estar vivos. Y más allá de esto, continuar en medio del caos, persistiendo en la dirección correcta, con la brújula del corazón apuntando norte, en consonancia a nuestras más profundas raíces, y reconociendo que si algo nos mantiene vivos e inmunizados frente a la miseria, frente al virus, frente a la pandemia, frente a la crueldad y a la desgracia, es precisamente esa capacidad de escuchar la voz de los ancestros y de la tierra. Muchas gracias a todos por escucharme. He terminado mi intervención. Quiero dar la bienvenida a Omar Aramayo y agradecerle que esté aquí con nosotros en esta noche. Y doy paso con esta bienvenida a Alejandra, que va a presentarnos con la biografía de nuestro autor invitado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sofía, por tu maravillosa intervención. A continuación, damos la bienvenida a Omar Aramayo, ¿Escucho? quien nació... Hola, ¿me escuchan? Sí, Alejandra, Sí, perfectamente. Sí, perfecto, muchas gracias. Bueno, Omar Aramayo nació en Puno en 1947, es periodista, editor, poeta y narrador, autor del libro de pintura Humareda, iniciador de los estudios de Carlos Oquendo de Amat y Gamaliel Churata. Aramayo es uno de los renovadores de la poesía peruana contemporánea. Su libro de poesía Los Dioses tiene como tema a los creadores del antiguo Perú. Es uno de los narradores más fecundos y versátiles. El filósofo y periodista Fernando Carvalho considera a la novela Los Túpac Amaru 1572-1827 como el libro del bicentenario. Carvalho dice, además, es una novela que excede largamente a cuánta literatura se haya escrito en el Perú. Solamente es comparable con la literatura persa y los poemas védicos. Ha dedicado su vida a la defensa del lago Titicaca y a la denuncia de su contaminación y vulneración. Omar Aramayo, bienvenido a la Facultad de Comunicación Social. Muchísimas gracias, Alejandra. Un gusto estar en Ecuador a través del pensamiento y de la palabra. Agradezco mucho a la autora María Eugenia Garcés por esta noche inolvidable, que la llevaré en el corazón en todo momento. También agradezco a Freddy Ayala por estar con nosotros, por acompañarnos. Muchísimas gracias, Freddy. Y a la poeta y crítico literaria Sofía Yáñez. Yo creo que ella en esta noche ha sentado las bases para un canon literario específico que corre o correría o ha corrido siempre en las literaturas americanas, el reconocimiento de esta relación tectónica del ser humano con su pasado y con su futuro. Una exposición realmente brillante, Sofía. Yo creo que ya no deberías de corregirla, yo creo que ya está bien. Es una hermosa exposición que has hecho de mí reducirme a mi mínima expresión. Mi corazón se ha convertido casi en una lágrima.
Muchísimas gracias, Sofía. Muchas gracias por esas palabras tan hermosas y tan legítimas en tu voz. Esas palabras que se hacen legítimas, verdaderas en tu voz, en tu emoción. Finalmente, la literatura sirve para eso, ¿no? Sirve para buscar el lado que no es racional, el lado que no es cotidiano, esa parte del ser humano que muchas veces anda escondida para no ser lesionada, para no ser lastimada. Y eso es la literatura, es la intimidad, ¿no? Que es el musgo más delicado de la subjetividad, ¿no? La literatura es subjetividad. Si la literatura no fuera subjetividad, las máquinas ya estarían escribiendo novelas, ¿no? Estarían haciendo diálogos, ¿no? Ya existirían plantillas de cómo hacer poesía. Pero permítanme decirles algo acerca de los Tupac Amaru para que luego Freddy pueda completar esta noche magnífica. Es verdad, Sofía, sin las mujeres, sin la participación femenina, la rebelión, la gran rebelión, porque la palabra revolución no existía, la palabra revolución recién se estrena hacia 1789, ¿no? Eso viene con la Ilustración francesa. Lo que hace Tupac Amaru es una gran rebelión, que es una rebelión política y es una rebelión contra Dios, ¿no? Él cuestiona el paradigma religioso, ¿no? Es una rebelión contra el rey y contra el papa, o contra los designios de los frailes que dominaban y que manejaban el sistema político. Entonces, sin la mujer, sin su mujer, sobre todo Micaela Bastidas, que era una ideóloga formidable, una madre, compañera, amante, jefe de logística, combatiente, que ingresó a la batalla, que ingresó a caballo a la batalla, habría sido imposible, ¿no? Sin la participación de estas mujeres que fueron sacrificadas. Marcela Castro, que sufrió una tortura, una muerte espantosa, larga, en el Cusipata, en la segunda plaza de armas del Cusco, mirando cómo a su hijo Diego Cristóbal le arrancaban la lengua y le arrancaban las carnes para echarle ahí el plomo derretido, ¿no? Habría sido imposible, ¿no? O con Cecilia, tú, este nombre que has mencionado, la bellísima Cecilia Tupac Amaru, que fue carne en las cárceles de los españoles y que sufrió la sífilis. Y otras mujeres, ¿no? Gregoria Pazza, ¿no? La hermana de Julián Tupac Katari, que tuvo como amante a Andrés Tupac Amaru, que es el gran héroe, el gran héroe bélico de todo el movimiento, ¿no? Entonces, Bartolina Sisa, que es la heroína oficial, la representante de la mujer del Alto Perú, hoy día Bolivia, ¿no? Entonces, las mujeres le dieron la arquitectura psíquica, le dieron este gran armazón social. Tupac Amaru solo o los varones solos no habrían logrado absolutamente nada, ¿no? Y no solamente la mujer, sino la familia, ¿no? La gran panaca de los Tupac Amaru, ¿no? Los clanes de Tupac Amaru gestaron este gran movimiento, ¿no? Los primos de los primos, los sobrinos de los sobrinos, ¿no? Entonces, de otra manera, no se habría podido articular y digamos que este es el principio político básico de la gran rebelión, ¿no? Si Tupac Amaru no hubiera tenido esta idea en la mente, jamás habría tenido una idea de país, ¿no? El primer latinoamericano que piensa en un país que ya no era la recuperación del Tahuantinsuyo, sino una idea nueva, una idea distinta, es Tupac Amaru, ¿no? Tupac Amaru tiene una idea clarísima, ¿no? De hacer un nuevo país, un país que tenía dos líneas políticas importantes, que es la corporación, ¿no? Todos somos un cuerpo, negros, blancos, españoles, mestizos, cholos, zambos, todos somos la corporación. Ese era su segundo principio político. Y el otro era la restitución. Devuélvanme todo lo que es mío, ¿no? O sea, yo represento al país, ¿no? Devuélvanme las tierras, los caminos, ¿no? Y ustedes, si quieren quedarse, quédense como gente de buena voluntad. Y si no, regresen a España. Entonces, Tupac Amaru
que era además un hombre de una formación extraordinaria, es el primer americano que tiene una formación intelectual, ¿no? Estuvo 10 años con los jesuitas en el colegio de príncipes, para príncipes, ¿no? Tuvo formación masónica, ¿no? Y además tenía un libro de cabecera que era los comentarios reales de los incas, ¿no? Como saben, el primer escritor mestizo, el primer escritor nuevo en América es Garcilaso. Garcilaso iluminó a Tupac Amaru. Que decir como gente de buena voluntad. Si no, Bolívar y San Martín vienen 40 años después, ¿no? Tupac Amaru proclama la libertad de los negros, ¿no? 100 años antes que Lincoln. 100 años antes que Lincoln, Tupac Amaru había pensado ya en la libertad de los negros. En 1789 se inicia la Edad Moderna, ¿no? Los ilustrados con las ideas de libertad, igualdad, fraternidad, inician la Edad Moderna, ¿no? La ciencia, la razón. Pero Tupac Amaru ya tenía esos principios. Entonces, ese es el aporte de América al mundo. Con eso vamos a contribuir. Y evidentemente, esto no es una cosa que llegue de la noche a la mañana, porque los levantamientos en América Latina vienen desde la llegada de los españoles. De 1572 sacrifican al primer Tupac Amaru, ¿no? Que es hijo de Manco Inca, ¿no? Que es el primer americano que se levanta en estas tierras y que lucha con armas de fuego y que lucha a caballo, ¿no? Cosa que no hacen ni siquiera los aztecas o los indios americanos o los mapuches. Esa lucha se traslada a la estrategia, a la cultura, a la sensibilidad, ¿no? A la gran cultura de Tupac Amaru. Y eso es lo que celebramos en estos años para todas las repúblicas indoamericanas, ¿no? Para todos los países que posteriormente consiguieron su libertad con San Martín y con Bolívar. Entonces, es una fecha espléndida para tender puentes para América Latina. Es una fecha maravillosa para sentirnos hijos de un solo útero, ¿no? El útero de la Pachamama, como has remarcado bien, y que me conmueve profundamente. Yo les agradezco muchísimo. Agradezco mucho a la señora Ecana, agradezco a Freddy, y por cierto, a ti, Sofía, que has promovido este libro y que te agradezco muchísimo porque has sabido captar la sensibilidad de una novela que no solamente es una novela, ¿no? Es también un libro de historia porque he intentado ser fiel al relato histórico, ¿no? García Márquez decía que la historia también es ficción, pero más allá de lo que dijera García Márquez, la historia tiene su propia realidad y tiene su propia naturaleza. Muchísimas gracias, les agradezco muchísimo. Gracias, Omar, por estar aquí presente. Alejandra va a presentar ahora a Freddy y Freddy va a hacer una cosa un poco distinta, creo que nos va a guiar en un coloquio, en un conversatorio, porque tenemos preguntas también respecto de cómo esta obra, ¿no?, resuena en los momentos actuales que vive el Perú, que vive Latinoamérica. Muchísimas gracias, Omar Aramayo, por su intervención. ¿Sí me escuchan? Estoy un poco perdida con... Absolutamente. Perfecto, muchísimas gracias. A continuación contamos con las palabras de Freddy Ayala, profesor titular de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador, PhD en Estudios Artísticos, Literarios y de la Cultura, mención Historia y Ciencias de la Música, Universidad Autónoma de Madrid, España, magíster en Artes y Estudios Visuales de la Universidad Andina Simón Bolívar, licenciado en Comunicación Social en la Universidad Central del Ecuador. Ha publicado en Poesía Saratana en el 2007, Camastro de Matute en el 2009, Mi Padre en las Rieles de Zumpa en el 2011, Nomenclatura del Internado en el 2013, Rebeliones al Filo de una Sinfonía en el 2015, Con un manuscrito en el Horizonte en el 2016, Instrumentos para medir el viento en el 2018,
Anotaciones en la otra esquina del mundo en el 2020. Un siglo en el vientre de las vasijas, Valparaíso Ediciones, en España en 2021. Ha publicado estudios sobre la vanguardia del poeta Hugo Mayo, la metálica luminosa en el 2011 y una correspondencia a la memoria en el 2012. Ha realizado el estudio, selección y recopilación del libro Premonición a las puertas, reciente poesía ecuatoriana, en el 2012. También ha publicado el libro de ensayos Vientos Paralelos, acotaciones sobre cultura y literatura latinoamericana en el 2015 y el libro Una estridencia en el abismo de la luz, conexiones entre el arte occidental y el metal extremo en el 2019. Freddy, bienvenido a la Facultad de Comunicación Social, su casa. Buenas noches, no sé si se me escucha. Sí. Primero quiero saber eso. Sí, muy bien, Freddy, se te Sí. escucha. Gracias. Hola, hola a todos y todas, muchas gracias. Es un gusto estar aquí en este evento. Me parece muy interesante hasta el momento. Gracias, Sofía, por invitarme y por cumplir con ese sueño que en algún momento lo proyectaste. Gracias, María Eugenia. Y gracias también a Omar por estar aquí. Siempre es importante tener como esa correspondencia entre autores y podernos conocer, porque a pesar de que vivamos en un tiempo digitalizado, a veces no logramos en realidad coincidir algunos. Pues me alegro mucho por eso, muchísimas gracias. Como te comentaba, Sofi, pues en mi caso no me fui hacia la escritura, sino me voy hacia el pensamiento y hacia un poco el tema de la oralidad. Quiero hacer como alusiones hacia la obra de Omar Aramayo y recuperar las visiones holísticas que nos permitan un poco pensar la literatura, pensar la identidad latinoamericana. Eh, Tomar en cuenta que contemporáneamente las novelas han ido perdiendo la envergadura que solían tener, es decir, ya no se escriben novelas de 200, 300, 400, a pesar de que sí se lo hagan, pero ya no son las tendencias. Entonces, de ahí que me parece interesante pensar en una obra que tiene una longitud narrativa extensiva que piensa la memoria histórica, es decir, porque nosotros estamos en un terreno de lo que es la memoria histórica y esa reinvención a partir de la imaginación y la poética y la épica que presenta la obra, que es lo que a mí me parece que va un poco teniendo diversos matices. Yo diría que incluso es una obra que representa ese espíritu de ser latinoamericano, es decir, incluso ese espíritu de ser lo diverso, de tener, por ejemplo, referencias y alusiones en momentos más concretos hacia fechas o en momentos más poéticos y más sueltos. Entonces, me parece que ahí hay una riqueza muy fundamental que ha trabajado Omar y que yo le felicito por haber hecho esta obra, por preocuparse sobre todo por temas que suelen ser como que suelen ser más tratados como dentro de una esfera política y que en la literatura más contemporánea no son ya muy tratados porque la literatura ha ido tomando en el aspecto urbano y citadino ha ido tomando otros caminos. Entonces desde allí yo quisiese como ir pensando o un poco proponiendo ciertas ideas que a mí me dejó la obra en los pasajes que pude concentrarme y pensar sobre todo este tema del retorno a la tierra, ¿no? El retorno a la tierra a partir de un tema histórico, de un hecho histórico. Si bien es cierto, cuando nosotros pensamos en memoria, hablamos de esa memoria individual, pero también tenemos una memoria colectiva. Y por lo tanto, yo siento que aquí hay como una memoria colectiva que explora una identidad y que hace como una transversalidad de épocas, porque abarca, como lo enuncia en el título, siglo XV, siglo XVII, y estamos hablando como prácticamente de 2 siglos. 2 siglos en los que nosotros estamos viviendo procesos de colonización, de poscolonización, de reconstitución a propósito de las huellas o de todos los contrastes que pudo haber dejado la colonización, lo que concierne al mestizaje, lo que concierne al criollismo, lo que concierne al tema de lo afro-latinoamericano que está presente, pues yo siento que va recuperando todos estos matices, la obra en todo su relato y en todo su esplendor. Y de ahí que yo pensaría que es una novela que nos permite aproximarnos hacia ese pasado, ¿no? Y pensarlo
pensar no solo la literatura que puede ser como un documento histórico, pero al mismo tiempo pensar cómo se puede reinventar la imaginación a partir de hechos históricos. Y yo creo que ahí radica precisamente la riqueza de la obra. Tomando en cuenta aspectos como tradición y modernidad, por ejemplo, cómo se pueden encontrar esos contrastes, ¿no? Quijano, por ejemplo, decía que la colonización o la modernidad empezó en el momento de la colonización en América, ¿no? Entonces yo siento que la novela va teniendo esos matices, va interconectando, de hecho, con ese pensamiento, con ciertas obras que yo me fui acordando a lo que lo leía, nos hace pensar nuevamente en el territorio, en lo que es la nación, en lo que sería pensar en un Estado, y así como lo decía Omar, si Tupac Amaru fue uno de los primeros que empezó a pensar por fuera de esa idea de Tahuantinsuyo, ya no pensar nuevamente ese reino incaico, sino pensar en una nueva forma de Estado, ¿no? Pensar en un nuevo territorio. Esto también me lleva como a pensar, sí, lo había mencionado a Inca Garcilaso de la Vega, también me hace pensar, a mí me llevó directamente a pensar, por ejemplo, en Guamán de Ayala y toda su nueva crónica y buen gobierno, que era súper interesante en cuanto a toda la recuperación memorística gráfica y al mismo tiempo como propuesta de hablar sobre una época, ¿no? Y de querer revelarse con una obra a una época, porque según se ha dicho, y no sé, y me corregirán si no estoy en lo correcto, pero se ha dicho que la obra se llamaba Nueva Crónica y Buen Gobierno, y que para que sea aceptada tuvo que ponerle Nueva Crónica y Buen Gobierno. Pues yo creo que ahí había ya una forma de revelación a esos sistemas colonialistas que se querían implementar como estados. Entonces yo creo que es muy clave el tema de esta novela, porque pensando incluso más allá de lo que sería América Latina en el siglo XV, yo recordaría que en el siglo XV estamos hablando de renacimiento, por ejemplo, en Italia. Estamos hablando de viajes, de reinvenciones, de progresiones de la ciencia. Estamos hablando también de cuestiones entre el siglo y el siglo XV y el siglo XVII, a lo que serían esos bríos de la ilustración, por ejemplo, y esos bríos de la ilustración que se trasladaron hacia ese espíritu independentista en América Latina y hacia el siglo XVIII, y que tuvieron figuras relevantes, como ya lo mencionó, e incluso me pareció, Omar, hablando incluso de Simón Bolívar y todas estas ideas libertarias y republicanas. Entonces, por ahí había un patriotismo, ¿no? Por ahí había un republicanismo. Y yo siento que la novela va más bien recuperando aspectos del mundo andino y va un poco hablando poéticamente, haciendo una cosmogonía, haciendo como referencias a lo que sería la geografía. Eh, Pensando, por ejemplo, en temas como literatura y cultura, como decía Ángel Ramos, decía, si la literatura nos permite hacer lecturas sobre la cultura. Es algo que decía, por ejemplo, Ángel Ramos. Nación e independencia como una forma de pensar el nacionalismo, pero ya no es el nacionalismo estrictamente solo mestizo, sino un nacionalismo que tiene matices indígenas o que tiene aspectos étnicos en la obra. Eh, bueno, sigo, disculpen. Eh, el impacto colonizador, creo yo, que tuvo el siglo XV, y que luego se va matizando hacia pensar las genealogías de Tupac Amaru, porque yo diría que hace como una narrativa sobre esa recuperación genealógica, en cuanto, por ejemplo, a Cornejo Polar, cuando hablaba de las literaturas andinas, y él decía que las literaturas andinas fueron el comienzo de la heterogeneidad cultural, es decir, la literatura nos permite pensar en esa heterogeneidad, y de alguna manera la novela va un poco teniendo esos detalles, ¿no? Cuando se habla de todo podría decirse esa resonancia del esclavismo, pero también esa reconstitución de cómo se podría administrar, cómo se podría pensar una nueva organización de Estado desde el mundo andino. Entonces yo creo que un poco va empatando con eso. Esta memoria oral nativa también que decía, como literatura de la experiencia, hacia la recuperación, por ejemplo, de terminologías, el mismo Tupac Amaru, o los escenarios que nos presenta la novela, que tienen también que ver con una recuperación de terminologías quechuas, ¿no? Otro aspecto que resaltaría también, la novela de alguna manera expresa las disputas del poder, ¿no? En las tradiciones andinas, que podría un poco pensarse por allí. Eh, También yo me acordaba de, así como lo habían mencionado ustedes, yo me acordaba también de autores como Churata, Arguedas,
e incluso como Verástegui, y si me fuese como a las literaturas nórdicas, yo pensaría en el Voluspa, y si me fuese como al Gilgamesh, o hacia Así Oriente, es, o pensaría también en Shams o en el poeta Rumi, que eran los grandes así es. referentes de toda esa recuperación cosmogónica que dio como resultado los derviches y los danzantes. Entonces, por allí yo también pensaría en autores, y decía, ¿no? Como Churata, porque existió una correspondencia entre Ecuador y Perú en el tiempo que se hablaba de la vanguardia. Una vanguardia latinoamericana que tenía influencias europeas, pero que luego se fue indigenizando y que se fue territorializando y teniendo una necesidad de expresividad lírica a través de nuestras realidades, como una forma también de expresar esa modernización de la literatura. Entonces yo, por ejemplo, ahí pensaba que autores como Hugo Mayo, como Pablo Palacio, habían colaborado con Boletín Titicaca, que era de Churata, el grupo Orcópata, y existía esa correspondencia entre Ecuador y Perú, dentro de ese momento de auge de las literaturas andinas a inicios del siglo XX. Por ello me parece como interesante que esta novela me hace volver también a pensar en ese tiempo, me hace volver a pensar en ese momento de la vanguardia. Me permite como de alguna manera reafirmar todos estos aspectos cosmogónicos, no sé, ancestrales, o incluso cómo se va transformando a veces lo ancestral y también qué pasa con lo político allí, qué pasa cuando queremos hablar de Estado, ¿no? Entonces yo siento que me recuerda a estos autores que Churata, como se ha dicho, tiene una gran obra que igual seguramente lo conocen, que es El Pez de Oro, esta gran obra que recoge oralidades, que recoge cuentos, relatos, y que nos lleva a un mundo así muy fantasioso sobre lo andino, ¿no? Como estar ahí en Puno, entre Puno y Cusco, y estar experimentando todo ese frío, y como que nos están contando cosas en esos espacios. Entonces, a mí también un poco me lleva como a pensar en ello, a pensar el realismo religioso de Arguedas, porque Arguedas fue uno de los grandes exponentes del realismo religioso o de esta defensa prácticamente andina que hacía a través de su literatura, como en la obra Los ríos profundos, por ejemplo, o como en relatos como El sueño del Pogo, cuando él hablaba sobre este sistema latifundista. Eh, y también, bueno, para un poco cerrar con estos autores que me hacía referencia y que yo podría interconectar con ahora, como Vallejo, por supuesto, uno de los grandes, igual, exponentes sobre ese mestizaje y ese espíritu de búsqueda, de regresión hacia su espacio, hacia su infancia, hacia todos esos matices que tenía el mestizaje o que por lo general ha ido refundando la literatura, ¿no? Y hablar también de Verástegui, ¿no? Porque tuve la oportunidad alguna vez de conocer personalmente a Verástegui, te cuento, Omar, yo estuve yendo a Perú y fui gran amigo de Enrique Verástegui las veces que le visité y que pudimos hablar sobre su obra, pues me parecía un autor súper interesante y pude leer yo su obra El esplendor del Taquioncoy, en donde se hace todo, igual una apología prácticamente casi al mundo incaico. Entonces yo siento que esta novela se inscribe dentro de este tipo de literaturas y hace un aporte fundamental para volver a repensar un pasado que a veces se ha ido perdiendo por las formas colonizadoras de modernidad en las cuales estamos viviendo. Eh, bueno, y como para ir cerrando, yo quisiese también exponer algo sobre Roberto Fernández de Retamar, que me hizo pensar en la novela. Primero, leer estos dos fragmentos, me parecía interesante que en ciertos acápites de la novela se habla de una forma muy poética, ¿no? Y yo me quedé con estos dos, por ejemplo, momentos. El uno es el que dice El camino de Reseguín. Y dice, más allá las murallas del viento se descascaran hasta mostrar sus huesos de nieve. Me parece una imagen poética hermosa para empezar a hablar un acápite y luego para empezar a contarte hechos. Esas fusiones me parecen riquísimas de una novela. O también en otra parte de la novela había localizado también, y se me quedó y que lo subrayé, en el acápite que dice Sicuani, dice, el temblor se ha sentido en la piel de la especie como una sola ola, ola de piel, marejada de humanidad, mal ejemplo para las colonias del mundo entero. La guerra ha caminado demasiado lejos, dicen los ingleses.
Me parece como súper interesante que juega hacia esa poética, pero también como una forma de hablar o de querer contestar, ¿no? Y esa correspondencia, sobre todo que nosotros tenemos con el viento y que está presente en el libro, esa influencia andina que tenemos sobre el viento. Entonces me parece que es algo como muy interesante el retraerlo hacia una cuestión poética, ¿no? Entonces, bueno, quería cerrar un poco esta pequeña exposición que he realizado, pensando o recuperando lo que decía Roberto Fernández de Tamar, que yo diría uno de los grandes exponentes del latinoamericanismo en lo que concernía a la teoría literaria y a su vez como un reactivador del pensamiento martiano, ¿no? De ese pensamiento martiano que hablaba de nuestra América. Pues él nos decía, o decía en algunos de sus escritos, ¿qué relación guardamos los habitantes de esta América con los habitantes primitivos de esta América? Miren, se nos plantea como una paradoja, ¿no? La relación que guardaríamos los habitantes más contemporáneos que estamos en esta América con los habitantes primitivos de esta América. Pues a mí me parece que la novela nos permite volver a relacionarnos con esos habitantes primitivos andinos y con esas formas que se entrecruzaron entre la colonización, el sistema cultural religioso, pero a su vez sin perder de vista esos matices que caracterizaban a las tradiciones o a las genealogías más arcaicas. Entonces yo siento que la novela va recuperando una serie de escenarios que no podríamos ni siquiera terminarlas de conversar, pero que de alguna manera yo he tratado de retraer algunas ideas para poderlas proponer con ustedes. Así que eso sería como un poco de mi intervención y les agradezco mucho por la atención y Omar, espero que haya contribuido hacia tu libro lo que he podido exponer. Muchas gracias. Gracias, Freddy. En efecto, me dejas ver cosas que yo no había visto, porque ese es el papel del crítico. Gracias. Lo que decía Octavio Paz es que el crítico debe dialogar con el autor que está estudiando. Y eso creo que tú lo has hecho. Y claro, lo único que te puede permitir esa visión es la cultura, el bagaje de información que has tenido profesionalmente. Estoy muy agradecido. Muchísimas gracias, Freddy. Gracias, Omar. La inspiración corrosiva. A propósito del título del poema Las musas ácidas. Creo que toda inspiración es perversa o que lo perverso inspira. Algunos podrían poner la palabra también para hacer la frase políticamente correcta, pero creo que el autor que voy a tratar le agradaría la definición rotunda. Los poemas celebran la existencia en su más amplia magnitud. No son alegres, pero tampoco tristes. No se quejan. Los textos son como una sonrisa tímida de un adolescente que le da vergüenza mostrar la euforia de su alegría. La carcajada, la dentadura completa, las novias, las amantes despiertan en el cuerpo masculino el goce, el deseo. La nostalgia, la ausencia de esa mujer es el motivo de casi todos los poemas del libro La danza del sol. Casi siempre se anuncia la trama con el quise o pudiera, lo que da a entender que la relación amorosa fue. La poesía es solo rastro, huella, arquitectura sentimental. Los poemas clasifican, enumeran los fragmentos encontrados para tener una idea de cómo hubiera sido la pieza en su integridad. Entonces, la literatura es por completo una elegía a lo mutilado, a lo golpeado, mancillado, que aún sabiendo esa verdad nos cuesta trabajo asumirla. Lo que el lector percibe son escombros, desperdicios que el autor ha querido publicar. Los poemas son luminosos y nostálgicos. La música interior viene de la enumeración como si el poeta le fascinaran las listas. Son un torrente de imágenes que se engarzan suavemente dando la sensación de un fluir continuo y sereno como el sentimiento de la resignación. Esa palabra que se le ha dado un tono demasiado triste, pero no es más que resignar, buscar otra significación, otro signo, otro significado, asumir la marca, el lugar que tenemos entre los vivos.
La muchacha solo vino a despertar esta compasión, ni siquiera ella es la protagonista, sino lo que deja tras su espalda. Las compuertas se abren para que las palabras traten de fijar en el aire el aroma de agua de colonia que ella usaba. En el poema Nocturno de Cusco, el escritor se apropia del espacio urbano, de la fauna de esa legendaria ciudad. El ojo escribe, la pupila se desplaza, como la cámara del cine del neorrealismo italiano. No hay palabras en boca de los personajes. Es el ambiente quien cuenta la historia, si es que la historia se deja contar. Las puertas de un hotel, las hormigas sobre la corteza cerebral. Convirtiéndose el poeta en un escritor de la calle, del espacio público, escritura objetual de superficie, en el más estricto sentido de la palabra, escritura que describe la cáscara, la corteza de la fruta para desde ahí ascender o descender a la esencia, a la semilla que germinará en la cabeza del lector cuando se enfrente a una poesía como esta. Mi abuela es un poema que tuve que leer en voz alta, como si no fuera posible solo la lectura con la vista. Necesité alzar la voz, mover la lengua. Así el placer de la lectura era dual. Desde el primer verso, la composición tiene una mezcla de aire trágico con humor. Como si estuviéramos viendo una serie, mi abuela desnuda baila entre caníbales. Sorprende ese verso sobre todo al constatar la edad del escritor, pero ya sabemos que la edad biológica nada tiene que ver con la edad estética, con el deseo de transgredir temas o tratamientos en cuanto a la escritura. Sorprende cómo el sujeto lírico juega con la figura de la abuela y se aleja del tono acostumbrado de solemnidad que casi siempre se le tiene a ese miembro de la familia si de literatura hablamos. Oscuros pájaros se alimentan de su sexo. Es otro verso que demuestra ese espíritu transgresor del poema. La danza del sol es un libro que termina con un homenaje a la Pachamama, a la tierra, al espacio nutrido y que nutre. Otra mujer fecunda, dadora de frutas y placeres, que se degusta en el paladear de los alimentos. Entonces estamos ante un libro luminoso y feliz de celebración.